El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momentito. El discurso continúa. Jesús se ha presentado como el pan de la vida, el pan que da la vida, el verdadero pan que ha bajado del cielo. Y esto, quienes lo están oyendo, se preguntan indignados: ¿cómo nos dice esto? Él no ha bajado del cielo, si él nació aquí en Nazaret. Conocemos a su papá, a su mamá, sabemos que nació entre nosotros. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Por lo tanto, ¿quién es este al final de cuentas? Jesús, en su respuesta, los lleva precisamente a las Escrituras. Nadie puede venir a mí si él no lo atrae el Padre que me ha enviado. Es decir, recuerden todo lo que hablaron de mí los profetas, todo lo que habla de mí la ley. Todo eso es revelación de mi Padre, para que ustedes me reconozcan y sepan quién soy yo. Sepan de quién se trata, de qué les estoy hablando. Pero el problema seguía siendo un discurso en donde quienes oían a Jesús estaban más ligados precisamente a esa visión mesiánica, estadista, política, caudillista, ¿no?, que esperaban. Porque Israel había reencontrado una forma, más bien una interpretación de las profecías, donde, de acuerdo precisamente a las experiencias históricas del pueblo, muy golpeado, esclavizado, invadido, pues esperaban un Mesías libertador, pero desde el punto de vista político, caudillista, vuelvo a repetir. Y por lo tanto, Jesús sabe que los que lo están oyendo no lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque no han sabido escuchar al Padre. El Padre ha hablado por los profetas, ha hablado por Moisés, ha hablado por la ley. Ahí me encuentran, ahí me encuentran. Es aquello que Jesús le explica a los discípulos que huyen hacia Emaús, ¿no?, inmediatamente después de la resurrección. Estos van discutiendo, peleando, y desengañados, enojados, más bien acusando a ese Jesús de Nazaret como un mentiroso. Él se quedó ahí atrás, colgado en la cruz, lo mataron, todo se acabó, y nosotros creíamos que él iba a liberar a Israel, ¿no? No es sino hasta que ese personaje misterioso que se les agrega en el camino empieza a explicarle las Escrituras. Dice, partiendo de los profetas y por la ley, en todo lo que se refería a él, que entiende precisamente cuál es la verdadera figura del Mesías y cuál es la verdadera misión del Mesías. Y por lo tanto, solo en el momento en que se abren, dejando a un lado sus intereses, porque ya no los tienen. Mientras Jesús estuvo vivo, también sus discípulos cayeron en la trampa de entusiasmarse con un Mesías político, tanto que discutían sobre poder, sobre posición, pedían puestos importantes en un gobierno que nunca iba a existir, porque Jesús no estaba para inaugurar un imperio, para inaugurar un reinado terrenal.
Pero no es sino que hasta que se les derrumban todas estas aspiraciones en la frustración de un Mesías crucificado, que ellos obviamente pensarán un falso Mesías, no es sino hasta ese momento en que logran abrir su corazón y su mente a esa explicación de las Escrituras. Y entonces lo comprenden todo, lo identifican, y entonces ahora saben cuál es la verdadera misión del Mesías, aquel que ha muerto y ha resucitado. Pero mientras tanto, el discurso de Jesús no cala en quienes lo están oyendo, ¿no? Y por lo tanto, no cala porque no han sabido interpretar bien toda esa historia que preparaba en la llegada del Mesías y que daba señales y que hacía ver cómo lo iban a identificar. Por eso mismo entonces no han escuchado al Padre, y como no han escuchado al Padre, tampoco pueden venir a mí, no me entienden. Pero insiste, soy el pan de la vida, soy el pan de la vida. Una figura particular. La misión de Jesús viene presentada por Él mismo por medio de esa analogía de pan. El pan físico que sostiene nuestra vida física, que sostiene nuestra vida temporal, tan necesario para energía, fuerza, para llevar adelante precisamente nuestra existencia, viene ahora a ser identidad de Jesús para hablar de esa vida que Él trae. Yo soy el pan que da la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Pero qué es eso de vida eterna? Normalmente nosotros pensamos en una vida eterna como algo que es un más allá. Nos morimos y entramos a la eternidad. No estamos equivocados, pero no es esa la definición correcta. Eso la incluye. Vida eterna es la calidad de vida de Dios que se nos devuelve. Vida eterna es esa vida nueva que se genera en nosotros desde precisamente la escucha atenta, esa escucha disponible y hacer vida lo que se nos anuncia desde Jesús. Esa vida eterna que se nos da el día de nuestro bautismo y que se genera por la acción de Dios en nosotros, cuando Cristo, por el misterio pascual, ha librado al hombre del poder de la muerte y ahora le da la perspectiva de una vida que tiene una calidad, la calidad de Dios. Vida eterna es la calidad de vida de Dios que ya se nos da ahora a nosotros, que ya se nos da ahora a nosotros. Y por eso mismo necesita de Jesús, no solo para darnos, para que se nos dé, sino lo necesita Él para alimentarla, así como el pan físico alimenta nuestra vida terrenal, nuestra vida temporal, así Jesús se hace pan de esa nueva vida que ya es una realidad en nosotros y que es la vida que precisamente necesitamos conocer para darle sentido a la vida, para dar sentido a la vida. La primera lectura nos habla del profeta Elías. El profeta Elías viene huyendo de Israel. Jezabel, la reina, quiere matarlo. Elías acaba de exterminar prácticamente a los sacerdotes de Baal, un ídolo que esta reina introdujo en Israel abusivamente y obligó al pueblo a idolatrarlo. Elías hace una competencia, él solo como sacerdote del Señor, como profeta del Señor, contra los 400 y pico sacerdotes de Baal. Y pierden los sacerdotes de Baal, y como era costumbre en ese tiempo, pues los extermina. Pero a Jezabel eso no le gusta, y entonces lo persigue para matarlo. Y Elías sale de Israel huyendo al desierto. Pero en el camino se va preguntando por qué tiene que huir, por qué su vida tiene que estar en riesgo, por qué lo quieren matar si él hizo lo que tenía que hacer. Se lo reclama a Dios: hice lo que tú querías que yo hiciera, ¿y ahora qué? ¿Me quieren matar? ¿Qué sentido tiene mi vida? Ya no puedo regresar a Israel. Y se deprime, se tira al suelo. Me quiero morir. Un pensamiento que también en muchos pasa, ojalá siempre efímeramente, delante de dificultades que aparentemente no tienen sentido, que no tienen solución, que han llegado a su límite. ¿Y cuántos no piensan, mejor acabar con todo esto, no? En muchos esto es efímero, pero tristemente en otros lo llevan a cabo, Elías se deprime y dice: quiero terminar con esto, yo quiero morirme. Y se deprime y se tira al suelo. Bueno, tranquilo Elías, Dios viene a su encuentro, lo tranquiliza, le da pan, le da agua, lo deja descansar un poco más, lo vuelve a despertar, y entonces ya le dice: ok Elías,
ya descansaste, ya te di fuerza, ya te di pan, ya te di agua, ahora levántate, sigue tu camino. ¿Cuál es la meta de Elías? El Horeb, porque ahí va a ir al encuentro de Dios, un encuentro bonito, porque Dios no se le va a presentar en el huracán, en el terremoto, en la fuerza del fuego, no. Dios se le va a presentar en la suavidad de una brisa, y esa suavidad de la brisa es la forma en que Dios quiere hablarle a Elías de acuerdo al momento que está pasando, pero lo alimenta para que siga su camino hacia su meta, el encuentro con Dios. Eso mismo hace Jesús. Muchas veces nos quejamos de la vida. Nos quejamos de la vida delante de las opciones que tomamos, delante de lo que sucede a nuestro alrededor, delante de dejarnos llevar por las tendencias que en este tiempo nos minimizan. Cuando precisamente nos ha inferiorizado delante de lo material, delante del consumo, delante del gastar, delante del tener, ¿no? Nos ha humillado, nos ha inferiorizado. ¿Cuánta gente se siente menos porque no tiene? Pero se le olvida el valor de su vida, se le olvida su dignidad, se le olvida que es lo importante. Valorizar al hombre por lo que es y no por lo que tiene, eso es lo que daría sentido a la vida de muchos que también se deprimen delante del no tener y se les olvida el ser, ¿no? Y el ser es la calidad de vida que Dios ha querido para nosotros, porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios, y muchas veces a tantos cristianos eso se les olvida, que quieren orientar siempre su vida a una satisfacción material, a una satisfacción del tener. Y la satisfacción del ser, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la satisfacción del ser? Es más, tantos ejemplos que tenemos de personas que tienen y no son satisfechas, tantísimos ejemplos. Un vacío interior que no saben cómo llenar, porque todo lo que tienen no lo llena, no lo llena. Llama la atención la vida de los famosos, ¿no? Pero si uno va detrás de esa vida, tras bambalinas, se encuentra que detrás de ellos hay un ejército de psiquiatras sosteniéndolos, ¿no? De Prozacs y de Valiums y cosas por el estilo, para mantenerlos vivos, ¿no? Cuando uno ve programas sobre estas personas, incluso uno que ahora hacen sobre autopsias hechas a los famosos, casi todos han muerto de sobredosis, de altos niveles de medicamentos y cosas por el estilo, ¿no? Ese vacío, ¿cómo se llena? Ese vacío es el drama del hombre, ese interrogante vital que a veces no encuentra respuestas. Pero es que se nos olvida nuestro origen, se nos olvida quiénes somos, creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro valor no es el tener, es el ser. Ahí está nuestra riqueza. Y si eso entonces se aúna a la escucha de aquel que viene a darnos vida y a darla en abundancia, pues generaríamos un concepto de vida donde tal vez nuestro esfuerzo estaría ligado a conquistar lo que de verdad vale la pena, lo que de verdad llena ese vacío, lo que de verdad da sentido a la vida. Y a eso ha venido Jesús. Por eso se identifica como un pan que sostiene esa vida, Yo soy el pan de la vida. Esa vida que te voy a dar, no la vida que has echado a perder hasta ahora, la vida nueva que te doy, esa vida que se llama eterna y que es la calidad de vida que Dios originalmente ha pensado para nosotros. Hacia ahí nos orienta, al descubrimiento del verdadero don de la vida. Y por eso entonces quiere que los que lo oyen lo entiendan, y lo entiendan bajo esa figura donde aquel que ya les dio de comer. Acordémonos que este capítulo 6 de San Juan empieza con el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, en donde se evidencia que no solo comieron lo que quisieron, que no solo se saciaron, sino hasta sobró, es decir, la abundancia. Y por lo tanto, aquel viene a darnos la vida, y vida en abundancia, no una vida que se arrastra sobreviviendo, no una vida que se arrastra en angustia, en amargura, en un sinsentido, sino una vida con sentido, Por eso yo soy el pan que te da vida. Y ahora agrega algo más: ese pan es mi carne para que el mundo tenga vida. Carne, es decir, si así como el pan físico al final queda asimilado en nuestro cuerpo, y ahí es donde se convierte en energía, en fuerza, porque se hace parte de nosotros, así Jesús quiere que nosotros lo comprendamos a Él. Ese pan se vuelve carne en nosotros, es decir, se hace yo, se hace un yo en Cristo, de tal manera que ese yo en Cristo
se va construyendo a imagen de Él, que es la referencia del ser humano satisfecho, del ser humano completamente libre, del ser humano verdaderamente feliz. Y entonces lo miramos a Él, nos abrimos a Él, lo asimilamos para hacernos como Él. San Pablo lo entendió. Por eso él habla en sus cartas, en su teología, que precisamente el camino del cristiano es hacerse a la forma de Cristo, rehacer su vida y encontrar en Cristo una referencia de vida para hacerse a la forma de Cristo. Un mártir cristiano, no católico, luterano, alemán, que fue asesinado en los campos de concentración nazi, Dietrich Bonhoeffer, decía eso, ¿no? Él es un gran teólogo, asesinado por los nazis en los campos de concentración, y decía: el verdadero hombre cristiano es aquel que toma un modelo de hombre, pero no cualquier modelo de hombre, sino el modelo del hombre que Cristo va construyendo en él. Y ese es el desafío cristiano, gente, ¿sí? Nos quejamos de la vida. Muchos, como Elías, se tiran al suelo desesperados, a veces con una realidad de sinsentido, con un vacío interior extraordinario. ¿Cómo lo llenamos, Señor? Y entonces viene el anuncio de la vida: el que cree en mí. Basta que creas en mí. Los judíos le preguntan: ¿qué tenemos que hacer para que de verdad obtengamos esa vida que tú nos dices? Y ellos, que están acostumbrados a una visión religiosa de retribución, es decir, lo que hacemos, Dios al final nos lo retribuye, pues pensaron en un trabajo de devociones, de ampliación de fiestas religiosas, un trabajo de rezos. No, dice Jesús, el único trabajo que tienen que hacer es creer en mí. Y ese creer en Él tiene un anticipo. Cuando Dios consagra a Jesús Mesías: este es mi Hijo amado, recién salido del bautismo del Jordán, dice algo único: escúchenlo, basta que lo escuchen. La experiencia de los discípulos de Emaús, libres ya de aspiraciones equivocadas, porque su misma decepción, su misma frustración los libera de esas ambiciones, ahora están abiertos a escuchar y dicen algo: con razón ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba por el camino. Ahora lo hemos entendido. Y aquel camino de ida, lleno de frustración, de dolor, lleno de tristeza, lleno de enojo, se convierte en un regreso entusiasta, valiente, con sentido de vida, para comunicar también, para compartir también. Pues bien, hoy nos lo dice a nosotros, portadores de la vida eterna. ¿Cómo la valorizamos? Ya la tenemos. El día de nuestro bautismo somos recreados, es decir, volvemos a nacer, dice la teología cristiana. Y ese volver a nacer es cuando esa calidad de vida, esa vida eterna se nos viene dada. Ya la poseemos, la valorizamos. ¿Por qué nuestros vacíos? ¿Por qué nuestras quejas sobre la vida? ¿Por qué a veces, precisamente, hasta Dios mismo viene a ser señalado y juzgado y condenado por nosotros? Porque la vida no tiene sentido. ¿Y para qué creer? Porque tienes que creer. No has creído hasta ahora, Tu creer tal vez está muy limitado a esperar favores, incluso a veces favores materiales. Tranquilo, Más bien el creer está para favorecer la vida, para que de verdad sintamos que este don de Dios, renovado en nosotros por el bautismo, está destinado a la verdadera felicidad, está destinado a la verdadera libertad. Y se va construyendo día a día de acuerdo al camino de Cristo, de acuerdo a la figura de Cristo, para que un día seamos conformados a imagen de Cristo. Vamos a confirmar nuestra fe. Creo